¿Qué tal? Buenos días. A nombre del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, esta es una transmisión más. Hoy abrimos con una súper conferencia. Adelante. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias otra vez. Esta charla la divido yo en tres partes. Eh, es un poco el resumen de los aprendizajes que he tenido desde que arranco eh, mis primeras obras, mis primeras casas en el 2010, el viaje a Pamplona, la maestría. Y todo lo que he aprendido y todo lo que he visto, leído, escuchado a partir de esos años y cómo me han ayudado a mí a generar un discurso, ¿no? Porque digo que al final hay un hilo conductor que va reuniendo todas estas ideas que de alguna manera podrían parecer aisladas o abstractas, pero todas tienen algo que las conecta entre ellas. Y para mí, en la maestría nos enseñaban a armar papers, a armar escritos en las clases teóricas, donde el objetivo de esos papers era ligar dos ideas que aparentemente no tienen ninguna relación entre ellas para encontrar un hilo conductor que las una. Entonces, ese desarrollo de los hilos conductores que arman o que juntan dos ideas que parecen abstractas, es lo que genera nuevo conocimiento. Entonces, yo al final de esta charla lo que les digo es quédense con lo que sume, desechen lo que no, porque habrá ideas que pueden ayudar a generar nuevas, ¿no? Entonces, la primera parte le llamo yo el contexto mesoamericano, donde hablamos de esta arquitectura de lo esencial, de esta arquitectura primitiva que encontramos en los ejercicios, no solamente mesoamericanos, sino ejercicios de arquitectura ancestral en distintas partes del mundo, ¿no? Esta charla la empiezo con esta frase que dice: en la naturaleza todo existe por una razón, nada sobra y nada falta. Para mí esta idea de diseñar o construir solamente lo esencial, solamente lo que sea necesario, va a ser algo que marque el trabajo de lo que queremos hacer como oficina a partir no sé, de algunos años. Y les muestro algunas imágenes de México, algunas imágenes, algunas pinturas de José María Velasco, como para solamente poner en gráfico lo que era México por allá en los 1400, en los 1500, cuando llegan los españoles. Y vamos a hablar de esta ciudad, estas pinturas del lago de Texcoco, que ya tiene pues, milenios secándose. Y hablamos en primera instancia de Tenochtitlan. Tenochtitlan, ustedes saben que fue fundada por allá en los 1400. Es muy interesante cómo imaginar esta ciudad que en los anales de la época Hernán Cortés, él contó que era una belleza, ¿no? Que fue una de las ciudades más pobladas del mundo durante algunos años, más de 200,000 personas. Es una ciudad que surge a partir de la necesidad de esta gente que quiere vivir en donde está el alimento y donde está la vida, que es el agua, ¿no? Entonces se genera un sistema constructivo que son las chinampas. Entonces, para mí, la chinampa es una obra de arte arquitectónica, es una obra de arte constructiva, de ingeniería, que se generan, ustedes ya saben, con delimitar estos perímetros, con el árbol ahuehuete, que es el árbol que usaban también para las balsas, un árbol que tiene una capacidad para... que si se vuelve impermeable. Entonces, pues nada, ¿no? Generaban estas superficies que luego podían sembrar, generaban una retícula, entre la retícula había canal porque era agua, se distribuían por canoas. Al final, Cortés la comparaba con Venecia, ¿verdad? Por el tema de los canales. Pero también surgen ciertas cualidades en la arquitectura mesoamericana, además de la eficiencia en las respuestas al refugio, porque recordemos que la arquitectura, su origen, pues es el refugio, ¿no? Darnos protección contra el clima, contra los enemigos, ¿no? Contra los predadores. Y estos refugios, hay un texto que yo siempre los invito a los alumnos, a las personas que les cuento esta conferencia. El texto del futuro primitivo de Isao Fujimoto para mí fue muy importante porque es el que me hizo consciente de estas estrategias naturales, además del libro de arquitectura bioclimática de Víctor Olguíay, que ya después más adelante vamos a hablar sobre eso.
pero en el futuro primitivo, Fujimoto menciona conceptos, menciona ideas que le van a ayudar a él a desarrollar su propio discurso, ¿verdad? Y la fundamental o la que es principal para mí es que la arquitectura de los animales habitamos en cuevas o habitamos en nidos. Las cuevas son estos lugares que nos preceden a nosotros como especies, son estos accidentes geográficos que permiten ser habitados, pero que tienen condiciones estrictas que el ser que la habite se tiene que adaptar a estas condiciones, a estos accidentes, como les llama Fujimoto. Y la arquitectura del nido no. La arquitectura del nido decimos que uno puede leer el tamaño del ave cuando lees el tamaño del nido. Y esta arquitectura de la cueva, vamos a ligarla al concepto de la estereotomía. Y ustedes saben que la estereotomía significa la arquitectura de la tierra, la arquitectura sólida, la arquitectura de la mampostería, la arquitectura de los basamentos, de los estilóbatos, de estos elementos de donde se desplantaban las columnas y los elementos griegos, romanos. Entonces, estas cualidades de la estereotomía, de la arquitectura de la cueva, están ligadas a toda la arquitectura mesoamericana, ¿no? Que estamos viendo algunas imágenes, estamos viendo algunas imágenes de Teotihuacán, que me gusta siempre también, así como les decía, de ligar dos ideas que aparentemente no tienen una relación entre ellas, entender, ubicarlas cronológicamente en el tiempo para encontrar ciertas ligas entre ellas, pues yo también les recomiendo mucho que se haga, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, en Teotihuacán, que le llamaban la ciudad de los dioses, decir que es entre los 200 después de Cristo, que es también es contemporánea, por ejemplo, del Coliseo romano, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este tipo de relaciones porque más adelante nos sirven. Pero estas mismas condiciones de las plataformas, de los basamentos, pues son condiciones estereotómicas y son condiciones abstractas también, ¿verdad? Porque no vamos a negar que la inspiración de estas personas pues surge de los materiales de la zona, de las condiciones climáticas de la zona, de estas montañas, de estas topografías, y la arquitectura abstracta tiene esta condición mimética que nos va a ayudar también en esta producción arquitectónica contemporánea, ¿verdad? Decimos que México guarda diversidades muy vastas entre las condiciones climáticas porque tenemos, y en flora y en fauna, ¿verdad? Tenemos guardamos el punto geográfico donde se concentran la mayor cantidad de especies vegetales y animales en el mundo. Estamos como en el tercer lugar. Entonces, tenemos distintas condiciones climáticas. Y la arquitectura que va a surgir adaptándose a esas condiciones climáticas, pues va a ser también distinta entre ellas, ¿no? Estamos viendo Tulum ahora, estamos viendo un observatorio que siguiendo esta misma idea de la arquitectura abstracta, se siente como si fuera una misma extensión de esa piedra. Entonces, aquí es cuando les digo que el arte lo podemos dividir en dos tipos, el arte figurativo y el arte abstracto. El arte figurativo es en el que uno puede hacer una lectura clara de la idea. Uno puede ver una pintura y uno puede leer esa pintura, puedes ver si hay un bodegón, puedes ver si hay una fruta, puedes ver si es un paisaje, puedes ver la persona, pero en el arte abstracto no. En el arte abstracto la lectura es mucho más compleja porque el autor no está expresando simplemente una idea gráfica, sino está tratando de expresar otras cosas, un sentimiento, una idea que no la puedes leer tan claro a simple vista. Y yo encuentro esas relaciones entre el arte abstracto con la estereotomía, ¿no? Porque para mí este observatorio bien podría ser una misma extensión de esa piedra, podría ser, no sé, una casa, podría ser un templo, podría ser lo que ustedes quieran, pero estas condiciones de la masa, del objeto, después lo vamos a ligar a arquitecturas como las de Álvaro Siza, ¿no? Donde Álvaro Siza nos enseña a trabajar la arquitectura como escultura, ¿no? Como una pieza que se va tallando, siguiendo la misma evolución después de Le Corbusier, después nos vamos al Bar Alto. Entonces, esta idea de la piedra erosionada, del objeto erosionado por las mismas condiciones climáticas, por el sol, por el uso, por los materiales, pues van a ser alimento en la producción que vamos a tratar de hacer, ¿no? Algunas cosas, algunos cambios de la misma arquitectura por las condiciones climáticas, por la misma cultura, porque decimos que es un reflejo, la arquitectura
primeramente del sol, después de los materiales y después del uso y la misma inteligencia o las mismas experiencias de las personas que lo habitan, ¿no? Luego tenemos estas imágenes de las cabañas primitivas, que es la misma cabaña primitiva la que se usaba en Tenochtitlan que la que se usaba en los mayas por allá más en el sur, pero es muy interesante ver cómo esa misma cabaña, ese mismo arquetipo de vivienda, las condiciones, los materiales, el clima, que si hace más calor, que si es más poroso, que si de repente tienen tierra y se vuelve esto un bajareque que le da un poco más de solidez, que le equilibra la temperatura a la pieza, o si de repente hay piedra, si de repente hay otros materiales que le pueden dar otro carácter un poquito más sólido, un poco más de carne, como le llamamos, el mismo ejercicio arquitectónico, las condiciones del contexto, la misma idiosincrasia del habitante que la construye, pues le van a dar un carácter distinto, ¿no? Y después tenemos estas imágenes que son los cenotes. Los cenotes para mí es el ejercicio fundamental de la naturaleza generando arquitectura, porque decimos que lo más importante en la arquitectura es el espacio. No me interesa tanto el material del que está generado el cenote, sino entendemos esta morfología, esta geología como un espacio muy homogéneo, donde el mismo material está en el techo, está en el muro, está en el piso, y cómo se necesita que ingrese la luz para poder habitarlo. Entonces, los arquitectos, así como en este óculo que se genera en la parte alta del cenote, yo aquí les invito a que hagan este ejercicio de imaginación e irnos hacia el Panteón de Agripa, como para encontrar la similitud entre el óculo del Panteón de Agripa y este ojo por donde entra la luz en el cenote, en donde son condiciones que el arquitecto va a trabajar a manera de escultor, ¿verdad? Porque esculpimos, si entendemos la arquitectura como una pieza sólida en donde nosotros vamos a quitarle, vamos a generar vacío para que las personas podamos habitarla, pero también vamos a generar vacío para que la luz entre en ella. La arquitectura fundamentalmente es espacio y luz. Entonces este óculo, esta condición de que el óculo es pequeño, es cerrado y que poco a poco se va expandiendo, pues son condiciones que vamos a encontrar en distintos mecanismos de los arquitectos para que ingrese la luz, ¿no? Decimos que tenemos distintas condiciones geológicas, tenemos distintos paisajes, tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos montañas, el cañón del Sumidero por allá en Chiapas. Y si nos damos más hacia el norte, tenemos las sierras, y en las mismas sierras se encuentran estas cosas, ¿verdad? Porque como animales, el animal va a buscar un refugio, y la cueva es este refugio por excelencia, ¿no? Porque ya tiene esta condición que nos protege, y yo les pongo siempre esta imagen de esta cueva por allá en Chihuahua, donde les digo que el día de hoy, esta mañana, una familia despertó adentro de esa cueva, pero en esa cueva, antes de esa familia, probablemente vivió una familia de osos, y antes de ellos, no sé, lobos, y antes de ellos, no sé, insectos. Fujimoto dice que el animal se adapta, ¿no? A estas condiciones a estas condiciones definidas de la arquitectura de la cueva. Entonces, Fujimoto dice que tenemos que buscar hacer cuevas artificiales, porque si nos damos cuenta de algo, si diseñamos respondiendo a estas condiciones específicas del usuario, podemos entender que el usuario cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, si buscamos hacer espacios más diáfanos, espacios más abiertos, que respondan más a esta arquitectura que nos enseñó Le Corbusier o Mies, en el que el sistema dominó, en donde los apoyos los llevamos a los perímetros, nos va a permitir tener una libertad más en la distribución de los espacios interiores. Entonces, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las cuevas, ¿no? Que vamos a ver más adelante en algunos ejercicios de la oficina. No les traigo imágenes, por ejemplo, de Casa Bonsai, una de las últimas, pero estos mismos principios los estamos tratando de replicar de manera un poquito más consciente, ¿no? Si nos vamos más hacia el norte, se acaban las sierras y empiezan los desiertos. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos acaban esos mismos materiales? ¿Qué pasa cuando se nos acaba la piedra volcánica, producto de las explosiones en el centro de México? Pues surgen estas cosas. Esto es Paquimé, una ciudad patrimonio de la humanidad, donde yo siempre les digo que cuando yo me fui a España buscando esta arquitectura mediterránea, esta arquitectura muy sencilla, muy pura, que responde al clima, de los muros,
de la topografía, de la sencillez, pues ya lo teníamos acá, ¿no? Esta ciudad construye con tierra, es un sistema constructivo que podríamos creer que es tierra compactada, pero no, porque les digo que la respuesta arquitectónica es producto también de esta idiosincrasia del que la construye. Entonces, a diferencia por ejemplo, en 40 casas o en Mesa Verde, que vamos a ver más adelante, que eran ladrillos, en Paquimé no, en Paquimé era una especie de concreto, unas arcillas que se mezclaban, pero bueno, hay muchísimos aprendizajes. Yo los invito a que dediquen un fin de semana y que se vayan para allá, vayan al Museo del Desierto, analicen las secciones, analicen la distribución de las plantas, analicen cómo generaban estas cubiertas con estas bóvedas curvas, donde la parte de arriba el aire caliente subía y escapaba, donde al centro de estas cabañas o al centro de estas casas de Paquimé estaba la fogata. Ustedes saben que la temperatura baja cada metro que ustedes excaven en la tierra. Entonces, en el desierto, donde las temperaturas son muy agresivas, pueden ser muy bajas o pueden ser muy altas, el tema de la tierra era muy bueno para esto, el tema de excavar era muy bueno. En la parte de abajo, para los paquimesianos, o como se les diga, ellos excavaban y buscaban los mantos freáticos. Entonces, hay unas secciones constructivas muy interesantes en el museo, donde se ve que generan estos túneles con escaleras para llegar a donde estaban los canales de agua. Pues nada, ejercicios donde podemos aprender muchísimas respuestas, que simplemente es el uso del sentido común, el uso del instinto, ¿verdad? Porque los animales, hay todo un tema que no me voy a detener, pero hablamos mucho de las arquitecturas de los otros animales, ¿verdad? Y en estos ejemplos primitivos mesoamericanos, pues entendemos estas respuestas que se utiliza básicamente el instinto, ¿no? El instinto del habitar. Pero bueno, podemos aprender quizá otra lección que es la mímesis, ¿no? Más adelante vamos a hablar de Frank Lloyd Wright muchísimo y cómo él nos enseñaba que entre menos materiales tenga la arquitectura, pues va a poder ser un poquito más natural y va a poder integrarse más con el contexto. Y en Paquimé, pues la mímesis, esta palabra mágica de la arquitectura callada, se adapta perfectamente, ¿no? Y luego entendemos estos pequeños equilibrios, estas cuevas habitadas, que son 40 casas en Chihuahua, donde hay ciertas reglas estéticas, si ustedes quieren verlo, desde el sentido estereotómico de la arquitectura del muro, esta arquitectura de la masa, que son el lleno sobre el vacío, que haya menos sustracción sobre el lleno, sobre el muro, sobre la carne. Entonces, pues estas condiciones se adaptan perfectamente en esta arquitectura de Chihuahua, ¿no? Patrimonio de la Humanidad también, 40 casas, y luego tenemos esto, que para mí esto es un ejercicio brutal de arquitectura sencilla, de arquitectura que responde. Es Mesa Verde en Colorado, que antes era México, donde aquí sí el ejercicio está hecho con ladrillo. Entonces, por eso les decía que es un poco, imagínense el ejemplo que les puse de las cabañas primitivas mayas, donde quizá una está hecha solamente con palos y la otra ya tiene piedra o la otra tiene bajareque. Son los mismos principios adaptados a topografías quizá un poquito distintos, pero las estrategias del habitar son muy similares, ¿no? Que de repente tenían cisternas para el agua, o de repente eran patios para comunicar distintos habitáculos. Las condiciones son muy similares y en estas imágenes, pues quizá después podríamos hablar de cómo esta misma ciudad, si ustedes la pintan de azul, se puede volver, no sé, Marruecos, o si la pintan de blanco, se puede volver Míconos en Grecia. Todas las arquitecturas que responden a topografías similares, con climas similares, se deben de parecer. La siguiente parte le llamo yo Luis Barragán, un maestro para todos. Yo les digo que Luis Barragán es este gran maestro callado detrás de la arquitectura contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. Barragán está atrás de Sisa, Barragán está atrás de Tadahuando, Barragán está atrás de John Pawson, Barragán está atrás de grandes mentes que le han dado forma a la arquitectura contemporánea, de la que podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? Porque yo les decía, no me acuerdo hace poco, ¿no? Que les decía, es que al final
la arquitectura que yo estoy tratando de hacer se carga de esta emoción que nos enseñó Barragán, que se podía volver la arquitectura moderna, ¿verdad? Porque cuando entran los principios de los pilotes, de las fachadas con ventanas horizontales, del aprovechamiento de las terrazas, pero después Mies llega con este orden, con la estructura. La arquitectura moderna de repente se agota por allá en los 60s, porque pierde esta conexión con el contexto, porque pierde esta conexión con los materiales, porque pierde esta conexión, no sé, con los sentimientos de los habitantes, ¿verdad? Y ahí es cuando surge el posmodernismo y después el high-tech y todas estas cosas que después en la década anterior se empieza a volver hacia una arquitectura más ligada a las raíces. Pero el que lo inicia es Barragán, ¿verdad? Él genera este equilibrio, porque decimos que Barragán nos enseñó el camino a encontrar un lenguaje, ¿no? Y yo digo que el lenguaje es el fin último del arte. El lenguaje es esta voz que todos estamos buscando, ¿no? Unos conscientemente, otros inconscientemente, pero al final el que busca hacer arte busca encontrar un lenguaje, ¿no? El lenguaje es esta manera de decir las cosas que si uno se muere, nadie más las va a poder decir como nosotros la decíamos. Y el arte tiene que estar cargado, nos enseña Barragán, de dos cosas: de un tema autobiográfico, de un tema del origen, de un tema de dónde venimos, de dónde crecimos, de nuestros amigos, de los libros que leímos, de las películas que vimos. Y tiene que hablar también de un componente universal, porque si no tiene este componente universal, solamente nos van a entender de dónde somos, pero nadie más va a poder entender lo que les queremos decir. Entonces Barragán sabe perfectamente cómo mezclar este tema autóctono, este tema de estas imágenes que estamos viendo de los pueblos de Jalisco. Barragán crece en Mazamitla, crece en los pueblos de Michoacán, en estos pueblos de colores, en estos pueblos que yo decía que se entierran adaptándose a las topografías, crece en estos lugares de patios, crece en esta arquitectura colonial que hay una entrevista que me gusta mucho que le hace Elena Poniatowska a Barragán, donde le pregunta que si él cree que existe una arquitectura mexicana. ¿Y ustedes qué creen que responde? Pues Barragán dice que no existe una arquitectura mexicana, porque la arquitectura mexicana fundamentalmente es arquitectura española, y la arquitectura española es romana y es árabe. Entonces, estos conceptos del patio, él crece en las arquitecturas de las haciendas, ¿verdad? Él crece en los conventos, él viene de una familia muy católica, entonces esta vida secular, esta vida de introspectiva, esta vida de la contemplación que generan estos lugares, estos patios, estos conventos, pues nunca lo va a abandonar, ¿verdad? Nunca lo van a abandonar los materiales, la relación con la naturaleza, la relación con el verde, la relación con esta vida de pueblo, ¿verdad? Entonces, pero decimos que Barragán fue como una esponja, que nunca paró de aprender. Entonces, a lo largo de su vida, él fue enriqueciendo este discurso a través de sus amigos, a través de artistas, a través de libros, a través de corrientes. Fue una persona que siempre estuvo en contacto con las vanguardias. Y estas imágenes de los Jardines Encantados de Ferdinand Bach, una historia que seguramente ustedes conocen muy bien, pues va a ser clave en la primera etapa de su carrera, ¿no? En la etapa más vernácula. Estamos viendo imágenes de este libro de Ferdinand Bach, donde este paisajista francés, en vez o en lugar de dedicarse a trabajar los jardines de Versalles y estos jardines como más artificiales, de otro tipo de escala, Ferdinand Bach estaba enamorado del patio árabe, ¿no? Estaba enamorado de esta arquitectura mediterránea, de esta arquitectura que te permite vivir hacia afuera, porque les digo que la arquitectura es una respuesta al clima. Entonces, si ustedes viven en un lugar donde el clima les permite vivir hacia afuera, pues van a generar patios, van a generar zaguanes, van a generar porches. En la arquitectura japonesa se les llama engaguas, estos lugares donde están ustedes protegidos o guarecidos por las mismas cubiertas, pero están en comunicación con los jardines, están en comunicación con los patios. Y esto es porque el clima lo permite. Entonces,
le queda muy bien el patio árabe a Barragán y lo importa, ¿no? Lo regresa a Guadalajara y lo empieza a practicar. Estas son unas imágenes de la casa Clavijero, por acá, en donde, si se fijan, literal, es como si estuviera utilizando estos ejercicios árabes, ¿no? Los mismos motivos, moriscos, pero equilibrándolo con los materiales, con el barro, con la madera, con los colores que él vio o que él veía que existían en sus pueblos de Tapalpa, de Mazamitla, que dicen que los pueblos de Michoacán eran sus favoritos. Pero estas relaciones entre el interior y el exterior, estos equilibrios, porque hay varios conceptos en el futuro primitivo de Fujimoto que habla que son como la gradación, la arquitectura como bosque, ¿no? En donde dice Fujimoto que al bosque uno no se da cuenta cuando entra o cuando sale, sino es un tema gradual, ¿no? Que de repente empiezan a aparecer los árboles. Estos mecanismos, como los aguanes o como los porches, pues nos van a ayudar a nosotros, para mí, en mi mente, a ir haciendo más difusa esa relación entre el adentro y el afuera, ¿no? Que al final pues son de las cualidades más ricas de la arquitectura, ¿no? Y luego decimos que la clave del conocimiento es compartirlo. Entonces Barragán regresa con estos libros, me lo imagino cargando en sus valijas 20 copias de Los Jardines Encantados y se los regala a sus amigos, se los regala al ingeniero Pedro Castellanos, al ingeniero Rafael Ursúa, y todos los amigos empiezan a generar edificaciones cargadas de estos mismos conceptos. Entonces, como comentabas hace rato, Luis Armando, el que las personas se queden con ciertas ideas y que esas ideas sean lo suficientemente potentes para motivar a desarrollar ejercicios basados en ellas, eso generan escuelas, ¿no? Esto le llaman acá a la escuela tapatía de arquitectura. Entonces, cuando ustedes de seguro han venido o cuando vengan a visitar, pues se pasean por la colonia moderna, por la colonia Lafayette, la colonia americana, y van a encontrar estas incisiones o estos ejercicios que son realmente para mí en lo particular de las arquitecturas más interesantes y con más no sé, con más emoción que yo he vivido, porque están basadas en lo vernáculo, están basadas en lo que nosotros conocemos, quizá por eso nos llegan tanto, pero también se sienten que están cargadas de conocimiento que es fuera de México, ¿no? Y luego tenemos esta, que para mí es este punto de inflexión entre el Barragán más contemporáneo, el Barragán más abstracto, que se va a convertir en la segunda parte de su vida cuando se va a vivir a Ciudad de México. Es la casa que le diseña y le construye junto con su hermano Juan José al pintor jalisciense José Clemente Orozco. Pero si se fijan, aquí ya el tema del lleno sobre el vacío, el tema de la depuración, el tema de la sencillez, ya le quitó los motivos moriscos. Aquí ya se está cargando, bueno, quizá un poquito en esta herrería en la parte de abajo, pero se está vaciando, está encontrando el vacío. Y más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del Tao Te Ching. El Tao Te Ching, cuando la gente me pregunta sobre bibliografía de arquitectura introspectiva, es que no existe tanta, jóvenes. Realmente la arquitectura introspectiva, pues pónganse a leer la Biblia, pónganse a leer de filosofía, pónganse a leer no sé, a Nietzsche, pónganse a leer, así hablaba Zaratustra, pónganse a leer el Tao Te Ching, pónganse a leer el libro del té de Okakuro Kakuzo, pónganse a leer no sé, de Hermann Hesse, ¿verdad? Quizá el lobo estepario, pónganse a leer de personas que se vuelcan a sí mismas y se ahogan en su propia locura, porque al final lo que buscan estas arquitecturas seculares, pónganse a pensar en cualquier convento del mundo. El año pasado celebré mi cumpleaños en Antigua Guatemala y me llevaron a un convento capuchino. Lo que generaban los conventos capuchinos eran patios, ¿verdad? Eran patios adentro de otros patios o patios conectados a través de galeras, en donde el objetivo era que la persona que va a pasar ahí toda su vida pueda tener paz, pueda tener tranquilidad y pueda dedicarse
a encontrar una conexión con un ser supremo, ¿no? Entonces, la arquitectura que te permita o que te potencie o que te invite a estas reflexiones, esa es arquitectura introspectiva. Entonces, hay una negación obvia, clara, con el exterior, hay una negación con lo que está pasando afuera, no es completa, no significa que vamos a construir simplemente murallas que nos cierren la relación con el exterior, pero sí necesitamos generar estos mecanismos que son los patios para poder las ventanas, los ojos, voltearlos hacia adentro más que hacia afuera, ¿no? Y bueno, me detengo muy brevemente con esta imagen que es una litografía o es un grabado de José Clemente Orozco, en donde podemos ver esta abstracción de las cajas, ¿no? Esta abstracción de esta arquitectura de la mampostería, la arquitectura más sencilla del ser humano, que bien podría ser un pueblo mexicano, un pueblo andino, un pueblo ecuatoriano, un pueblo colombiano, podría ser Grecia, podría ser norte de África, podría ser cualquier lugar del mundo en donde se construye con muros que nacen de la tierra, que se adapta a las topografías. Y obviamente siempre hay esa condición, como en este libro de Octavio Paz, de El laberinto de la soledad, donde habla del mexicano como este ser melancólico que busca delimitar lo que es suyo y busca desconectarse del vecino, busca desconectarse de la vida natural. Pues no sé, yo siento que eso ya lo llevamos en el mismo ADN todos, ¿no? Pero bueno, Barragán se va a vivir a Ciudad de México, les digo que era una esponja, les digo que nunca paraba de aprender, entonces cuando les hablo de estos edificios, Barragán empezó a desarrollar vivienda, habría que decir que era hijo de terratenientes, que tenía dinero, que ese dinero se lo llevó a Ciudad de México, que ese dinero lo trabajó porque tuvo que trabajar, porque la familia perdió gran parte de la fortuna con la reforma agraria. Entonces, Barragán se dedicó a trabajar toda su vida, ¿no? Pero lo hizo con mucha cabeza, desarrollando, comprando tierra, fraccionando. Y estos primeros ejercicios que hizo, yo les digo, esto podría parecer que lo diseñó Mies, a mí me recuerda muchísimo, no sé, los ventanales de la casa de Piero Senfat, de Le Corbusier, o podría parecer que lo hizo Gropius. Ciertas condiciones que simplemente es el Barragán esponja que está aprendiendo el lenguaje internacional de los ventanales, de la planta libre, de las azoteas que se viven, que se utilizan y nada más, ¿no? Pero aquí es cuando utilizo esta frase de Frank Lloyd Wright que dice, cuando el arquitecto no piense 10 años, al menos 10 años en el futuro, no le llamen arquitecto. Entonces, el arquitecto tiene que ser visionario, el arquitecto tiene que imaginar lo que va a pasar mañana y lo tiene que imaginar hoy. Entonces, Barragán, con mucha visión, compra muchas hectáreas de tierra cubierta de lava volcánica, producto de explosiones del volcán Citle, se asocia con el ingeniero Bustamante, se asocia o se ayuda de gente como Diego Rivera, como el doctor Atl, y compra esta tierra que estaba en las afueras de Ciudad de México, que se va a convertir en uno de los fraccionamientos más importantes de América. El Jardines del Pedregal, ¿verdad? Entonces, donde Barragán empieza a desarrollar estas ideas de los grandes jardines, pero también les da a las nuevas generaciones de arquitectos, como Max Cheto, como Francisco Artigas, que estamos viendo acá, este lienzo no tan blanco de las topografías mesoamericanas, me atrevo a decir, en donde vamos a llegar o van a llegar estos arquitectos con estas nuevas enseñanzas de las plantas libres, de los pilotes, de los muros cortina, de la horizontalidad, de las plantas libres. El otro día veía estas conferencias de Luis Fernández Galeano, que les recomiendo mucho, donde habla de Frank Lloyd Wright, habla de Mies van der Rohe, de Le Corbusier y de Alvar Aalto, y cómo realmente desde Frank Lloyd Wright empezamos a descomponer la caja, ¿no? Esta caja cerrada, quizá monolítica, con estos muros de carga, Frank Lloyd Wright empieza a abrirla, ¿no? Empieza a perforarla, después obviamente Mies la perfecciona, pero bueno, lo que les quiero decir es que empezamos a ver cómo se pueden generar estos equilibrios, ¿no? Estos equilibrios entre las topografías, entre los climas, entre los materiales de esta zona y los nuevos lenguajes de las vanguardias, ¿verdad? Gente como Atolini Lac, gente como José María Buendía, Francisco Artigas, Max Cheto, muchos arquitectos que nos enseñaron cómo podíamos utilizar las enseñanzas de los europeos
de gente de otras latitudes y las adaptamos a nuestros contextos, ¿no? Pero Barragán, les digo que la clave era ese equilibrio, el equilibrio entre los materiales, entre estas atmósferas vernáculas, pero cargadas ahora ya de las soluciones, de los grandes ventanales, de las plantas libres que había aprendido a desarrollar en estas primeras etapas, ¿no? Pero siempre con este contenido biográfico, ¿no? Porque decimos que el arte, para que sea honesto, tiene que hablar de nosotros, tiene que hablar de nuestras experiencias, de nuestros miedos, de nuestras inquietudes, y yo leo esta melancolía abstracta en la obra de Barragán, ¿no? Yo podría imaginar, porque al final son elucubraciones, ¿no? Pensar que esta persona que fue como un monje, que vivió toda su vida reflexionando y alimentándose del arte en su producción muy sencilla, pues yo noto cierta, pues no sé, esa palabra, esa melancolía, ¿no? Donde decimos que Barragán no era el arquitecto del color, sino fundamentalmente era el arquitecto de la luz, ¿no? Porque decimos que el color es solamente un mecanismo para potenciar una sensación, pero la clave de Barragán fueron estos mecanismos para capturar la luz, ¿no? Él generaba estos filtros de luz donde al final, pues sí, llegaba y pintaba estos muros de rosa o estos muros de rojo, pero lo interesante es cómo detrás de este muro muy ortogonal, el muro se vuelve una cuchilla que aprieta la luz, que genera este embudo que les pediré a ustedes. Imagínense ahora el óculo del cenote en la parte de arriba, porque Campo Baeza dice que los arquitectos podemos dividir las aberturas en dos tipos, aberturas verticales o aberturas horizontales. Entonces, la abertura vertical del óculo del Panteón de Agripa, en dicotomía con la abertura horizontal, por ejemplo, de acá, de esta grieta de la Capilla de las Capuchinas, pues les habla un poco de lo mismo, ¿no? De cómo entendemos que la cualidad de la luz horizontal, que ustedes arquitectos conocen muy bien, el color de la luz del este, el color de la luz del oeste, en diferencia de lo abrasivo que puede ser la luz vertical de las 12 del día, de la 1 de la tarde, si ustedes combinan el comportamiento o el manejo de esa luz, dependiendo la dimensión, la escala de la abertura, respondiendo a la orientación solar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estos patios muy abstractos que niegan la relación con el exterior que estamos viendo en la Casa Gálvez, tiene una respuesta a la condición climática, porque este patio está orientado hacia el poniente. Entonces, yo cuando explico más adelante el efecto chimenea, que significa delimitar la abertura horizontal que hacemos en los patios y delimitar los muros que forman ese patio, este muro, el muro de la Casa Gálvez, que para mí es una pantalla porque divide dos vacíos, el vacío del espejo de agua, del vacío del acceso, porque entramos por atrás de este muro. El muro sirve para dos cosas, o quizá para más. Sirve para que el habitante para que el visitante que llega por primera vez a esta casa no se coma de primera instancia al espacio de este vestíbulo, de esta sala de recepción. El muro te delimita esas vistas, pero también, como está orientado hacia el poniente, Barragán inteligentemente prolonga la altura de esos muros para que la luz del poniente, que ustedes conocen bien, que es muy horizontal, nunca entre. Entonces, me encanta cómo está jugando a controlar el sol, a permitir intimidad, pero también a generar un poco de abstracción en este espacio, ¿verdad? Porque el que está aquí adentro no está en relación con lo que está pasando afuera. Entonces, imagínense que un día ustedes llegaron a esta casa en la noche, no conocen nada del patio, despiertan en una recámara, luego llegan y se sientan en esta salita esperando a que les sirvan el café. No saben qué está pasando afuera todavía. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, para mí este surrealismo que es capaz de generar Barragán, de esta desconexión en los espacios, pues es un poco esa magia, ¿no? La magia de la abstracción, donde decimos que yo encuentro o yo descubro lo que es la arquitectura introspectiva cuando me bajan el camión que me trajo de visita a los 17 años, la UDG, la Universidad de Guadalajara, de donde yo soy egresado, nos hacían estos viajes, siempre llevaban a los arquitectos en primer semestre a conocer la casa estudio de Barragán. Entonces, cuando yo me bajo a los 17 años de este autobús
y les pregunto, oiga, ¿dónde está la casa Patrimonio de la Humanidad? Porque realmente no la veía, ¿verdad? Porque uno con sus ojos inocentes, que todavía no los han entrenado, pues no encuentras tanto esa belleza en estos enjarres que ni siquiera pinta Barragán, ¿no? Ya después uno podrá ver algo de belleza en las proporciones de los nichos y estas cosas, pero yo entendí fundamentalmente que la arquitectura habita en el interior, ¿no? No es el exterior. El exterior para Barragán nunca fue tan importante, y yo me atrevo a decir que ese es uno de sus pecados, porque los arquitectos somos muy visuales y nos encanta la faramalla, nos encanta la plástica, ¿no? La plástica del exterior, nos encanta la capilla Ronchamp de Le Corbusier por esa complejidad y ese manejo de sus aberturas y ese manejo pues, su capacidad escultórica que tenía, pero Barragán no. A Barragán eso le daba un poco lo mismo. Barragán lo que le importaba era esta vida interior, ¿no? Donde hay muchos aprendizajes, ¿no? Yo digo que era el arquitecto más miesiano en el sentido de que jugaba con planos en el sentido longitudinal y transversal, pero esta capacidad de levantar ese muro, de negarnos lo que está pasando en las casas de los vecinos, pero regalarnos los árboles, es esta idea surrealista, me atrevo a decir, porque ya después te das cuenta de que sí le gustaba el arte no solamente el abstracto, sino el surrealista también. Tiene esta capacidad de desconectarte del contexto, pero al mismo tiempo regalarte la relación con él, ¿no? Como en estas imágenes de las azoteas, ¿verdad? Decide levantar esos muros a 4 metros de altura para que el habitante no tenga ni idea de dónde está, ¿verdad? Es un poco... termino con esta imagen del patio de la casa estudio, porque yo digo que Barragán nos regaló universos, nos regaló que el arquitecto tiene la capacidad de generar universos en estos microecosistemas, ¿no? Que puede ser un lote de 10 por 20 o de 20 por 20. Y en la siguiente parte ya le llamamos el muro pantalla y la arquitectura introspectiva, donde decimos que el arquitecto o cualquier persona siempre tiene que buscar algo, lo que sea, porque a través de intentos, el tratar de definir una idea nos va a llevar a encontrar nuevas formas de expresión. Entonces, por eso les muestro esta pintura de las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, como para ejemplificar que cuando nosotros tengamos una idea o una búsqueda, es cuando el camino apenas empieza, porque Picasso, cuando pinta esto, que se le considera, no sé, la primera obra cubista, pues no dice, bueno, inventé el cubismo, pasemos a lo siguiente, sino que es cuando él tiene que empezar a desarrollar estos conceptos, estas estructuras, esta idea de la geometría en la pintura. Entonces, es lo que yo estoy tratando de hacer, o lo que he tratado de hacer desde la primera vez que utilicé o que utilizamos la pantalla. Todas las casas que yo les muestro están dentro de condominios privados, eso es muy importante decirlo. No son casas en el campo, no son casas en los contextos chilenos, no son casas en la sierra, son casas dentro de cotos, dentro de fraccionamientos privados que la gente compra su terreno ahí porque lo que está buscando es seguridad, porque México se volvió una ciudad, México se volvió un país tan caótico, con una delincuencia que se desbordó, que realmente no nos queremos dar cuenta, pero se salió de control desde ya hace muchos años, y entonces las personas están buscando vivir en estas nuevas ciudades medievales. Hubo un artículo acá en un periódico de Guadalajara hace algunos años que se llamaba Guadalajara, la nueva ciudad medieval, donde decía que más del 32% de la superficie de Guadalajara está dentro de fraccionamientos privados, está dentro de condominios privados. ¿Eso qué les dice? Decía, la nueva ciudad amurallada, por eso era ciudad medieval. Entonces nos dice que la gente pues está buscando seguridad, ¿no? Entonces por eso hay esta proliferación de ciudades bardeadas. Entonces en estas ciudades donde vamos a sentirnos un poco demasiado relacionados con casas, porque tenemos casas atrás de nosotros, a los lados, enfrente, pues yo voy a buscar darle una relación
no tan franca con la calle y voy a buscar regalarles intimidad a los habitantes, porque también es un reflejo de cómo pienso. Soy una persona que le encanta la soledad, soy de pocos amigos, soy de una vida pues también contemplativa, me atrevo a decirlo. Entonces, si a eso, si a esta persona un poco tímida que soy, le agregas que las personas están buscando seguridad y están buscando intimidad, como decía Octavio Paz también, pues son solamente pretextos para generar una arquitectura que se encierre de alguna manera en sí misma. Entonces, pues no los voy a aburrir tanto con la explicación del proyecto. Son terrenos de 10 metros de fondo por 30 metros, perdón, de 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Todos estos terrenos tienen restricciones que van a ir dándole forma a la misma arquitectura, porque decimos que los límites son cosas positivas, porque no hay nada más que pueda ser más abrumador que la hoja completamente en blanco. Entre más límites tengamos, son más recursos que nos permiten a nosotros generar una respuesta como arquitectos más específica, ¿no? El programa arquitectónico, las dependencias, el sol, el presupuesto, son límites que nos permiten generar una respuesta más específica, ¿no? Entonces, pues nada, la pantalla, lo único que nos ayudaba, entiéndanlo ustedes como un muro que divide dos vacíos, nos divide las cocheras de un patio para que las vistas de la sala, del comedor, no se proyecten hacia las cocheras, sino se proyecten a un jardín, ¿no? A una intimidad. El concepto de la promenade de Le Corbusier, el flanquear estos dos muros, el entrar a la casa por el centro, el entrar a la casa por un techo bajo que te comprime y luego te expande, pues son ciertas reglas que ya después vamos a encontrar que son básicas tanto en la arquitectura primitiva, ¿no? Porque lo vamos a ver en la forma en la que generan sus madrigueras los topos, las ratas, los conejos, en los nidos, en los hormigueros, en los termiteros, en las viviendas de los castores. El tema de la compresión en los distribuidores y el tema de la expansión en los habitáculos va a ser lo mismo, ¿no? Lo vamos a traducir a esto que estamos viendo. La sección, pues solamente para ejemplificar cómo se divide el espacio exterior del interior y cómo en los mismos interiores vamos a tratar de relacionar los distintos niveles de las casas, ¿no? Tenía un maestro en la Universidad de Guadalajara, el arquitecto Huerta, que me decía: Abraham, en todo lo que diseñes siempre tienes que buscar un espacio potente, que si tuvieras que tomar una sola fotografía de tu obra, ¿de dónde sería? Entonces, esa idea quizá la tenía más consciente al principio del cuento, y lo encontraba en las dobles alturas, ¿verdad? El ejercicio, vamos a trabajar con esta idea de Wright de los tres materiales. Veámoslo como una paleta de colores de un pintor, el blanco, el rosa y el gris, en donde esta arquitectura, que otra vez me van a entender cuando les digo, ¿no? Esta arquitectura más mediterránea de Sisa, ¿no? Que está más esculpida. Decían que Sisa quiso ser escultor, pero su papá no lo dejó, pero uno puede ver el escultor detrás de la obra de Sisa. Yo les trato de compartir mis influencias, les trato de compartir mis referencias para que entiendan de dónde viene lo que yo les muestro, como esta frase de Barragán de no hagan lo que yo hago, vean lo que yo vi. Pues trato de hacer un poquito, mostrarle las obras, contándoles las referencias, ¿no? El tema de la proporción áurea es básico. No sé si lo entiendan aquí, no sé si lo vean acá, pero va a ser algo que va a estar. No les voy a decir que constantemente, no les voy a decir que en todas las obras, en todas las plantas, en todas las secciones, pero sí es una búsqueda consciente que ya después las podemos entender como las leyes de los tercios, ¿no? En donde esta arquitectura muy cerrada, muy del castillo, del baluarte, siempre tiene requiebros, siempre tiene grietas, siempre tiene algunas aberturas que nos invitan a generar una curiosidad por entender o por querer descubrir lo que está detrás, ¿no? Y esto se los platico. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, pero vengo mucho a Guadalajara desde que estaba muy chico, porque tengo mucha familia acá, que ya después me quedé a estudiar, ya me quedé a vivir, pero cuando yo venía y vivía en una zona que es Ciudad del Sol, tenía una tía que llegábamos en las noches
y era una zona de casas grandes, con muros altos que no te dejaban ver lo que estaba pasando adentro, pero siempre tenían atisbos, siempre tenía que el ingreso, siempre tenía que el árbol saliendo del muro, y estas cosas a mí me generaban como niño muchísima curiosidad por querer entrar, ¿verdad? Entonces, cada que la puerta de las cocheras se levantaba para entrar o para salir alguien, el habitante, yo me asomaba, ¿no? Como para descubrir los jardines, los patios que habían detrás de esos muros. Entonces, estoy tratando de generarle esa curiosidad a mis habitantes. Curiosidad también porque quizá parece muy hermética, muy cerrada la arquitectura desde afuera, una arquitectura, les digo, muy enclaustrada, pero adentro se dan cuenta que está llena de luz, porque una de las búsquedas fundamentales que yo he tenido desde que empecé es manipular la luz. Y al principio era más, ¿verdad? Porque yo trataba de que explotara de luz esto, ¿no? Y ya poco a poco, en el avance de la obra, pues nos dimos cuenta que también el exceso de luz es malo, ¿no? Entonces hemos ido trabajando para ir controlando esa forma en la que la luz entra, ¿no? Donde esta ventana que bien podría abrirse hacia la calle, perdón, pues se cierra, ¿no? Se proyectan las vistas hacia este muro que decimos después que la iluminación artificial nos ayuda a potenciar estos mismos rasgos estereotómicos, ¿no? La siguiente casa ya nos vamos al 2015. Les pongo siempre estas obras cronológicamente para que se vaya entendiendo cómo vamos aprendiendo ciertas ideas en cada obra que después las vamos a aplicar en la que sigue, ¿no? Esta casa es la primera que diseñamos regresando de la maestría. Y yo les resumo el aprendizaje de esa maestría con esta imagen del peine de los vientos de Eduardo Chillida, y con la frase de Chillida que dice, todo se arregla quitando. Para mí esta idea es básica, ¿no? Es la clave tanto de la estereotomía que estoy buscando, porque dice Baeza que la estereotomía está ligada a la sustracción, a quitar para que se pueda habitar. Entonces, Chillida, que dice que todo se arregla quitando, al final los ejercicios de los talleres, de los diplomados, son el común denominador de los proyectos que salen de los diplomados, es la síntesis, ¿no? Como le diría también el gran arquitecto Lucio Muniain, sobarle al proyecto. Siempre se le puede sobar, siempre se le puede quitar. Este proyecto ya surge, si se fijaron en la Casa Holguín, no les hablo del sol, porque yo no era consciente de la importancia que tiene el sol, era consciente de otras cosas, pero aquí un día les platico muy rápido esta anécdota, que regresando de España me encuentro con una cliente que le diseñé su casa, que la casa estaba muy bonita, que respetaba un árbol y lo que ustedes quieran, pero me dice, Abraham, la sala comedor es muy caliente porque le da el sol todo el día. Y me daba cuenta que la dejé piso a techo al poniente, no le protegí con ningún tipo de alero, de cubierta o de árbol o lo que ustedes quieran. Entonces me daba cuenta que diseñaba pensando en muchas cosas, pero no entendía que el sol es lo más importante. Entonces ese día digo, pues que no me vuelva a pasar. Ahí es cuando me compro el libro de arquitectura bioclimática de Olguiay, que curiosamente arranca con el primer capítulo hablando de estas arquitecturas prehispánicas. Entonces, pues nada, este terreno también dentro de un coto tiene 12 metros de frente por 22 metros de fondo, 3 metros de restricción posterior, 2 lateral, 3 frontal, tiene el poniente atrás. Entonces, como arquitectos, pues si vemos que ya nos obligan a dejar un jardín atrás, pues una respuesta muy obvia es pues mandar la sala comedor para que ya se vincule con ese jardín y el espacio se expanda. Pero como yo tenía el mal sabor de boca de esta experiencia con la otra cliente, dije yo ya no vuelvo a mandar salas comedores al poniente. Entonces lo voy a mandar adelante, pero no quiero ver los coches. Entonces, ¿qué hago? Hago la sala comedor al este, pero utilizo la estrategia del muro pantalla, porque el muro pantalla no significa que es una medicina, porque me gusta relacionar la medicina con la arquitectura, en el sentido de que trabajamos con síntomas, no significa que sea una medicina que siempre la vamos a recetar, sino que a veces se adapta a las condiciones, ¿no? Entonces aquí yo planto la pantalla, divido la vista de la sala comedor de las cocheras, me genero mi patio, porque siempre tiene que dividir dos vacíos. Decimos que estas son unas plantas muy mesianas, en donde la siguiente línea 450 nos genera la sala comedor. Trabajamos todos estos proyectos regresando a la maestría con escaleras de una sola rampa, y una cosa tan sencilla como una escalera de una sola rampa
modifica la morfología de las plantas. Los invitaría a que la desarrollen. El espacio resultante, esta es una casa para venta, también hay que decirlo, una recámara en planta baja, la cocina, pero bueno, nos vamos a la planta alta, tenemos 2 recámaras atrás, la recámara principal adelante, y el núcleo de circulaciones verticales, ¿no?, que siempre tenemos que darle. Yo ya tenía cubierta la intimidad con la pantalla planta baja, pero ¿qué pasaba arriba? Entonces, yo ya había visto varios proyectos de arquitectura portuguesa que en los diplomados siempre les digo, Nuno Grande, ARX, distintas oficinas que trabajan con esta idea de la pantalla como un elemento constructivo que se despliega fuera de la arquitectura. Entonces, pues lo hago, ¿no? Prolongo mis muros, cierro con otra pantalla arriba, contengo el vacío, este vacío forma parte de la recámara, del estar, de la estancia, y va a ser más interesante analizarlo desde la sección, porque en España es donde me explican, donde me enseñan la importancia que tiene la sección. Nosotros como arquitectos, ahorita en este aniversario de ustedes, lo diré por tema personal, pero a mí no me enseñaban la importancia que tiene en el proceso de diseño la sección. Me enseñaban que la sección era una herramienta representativa, constructiva, que si los muros de planta alta, los ejes coinciden con los de planta baja, pero no nos enseñaban, o al menos yo no entendí la importancia que tiene en la relación entre los niveles, la sección, y la misma integración con la topografía. Entonces, pues nada, no solamente decir que esta sala comedor parece ser que este vacío contenido de arriba forma parte del mismo espacio, ¿no? El resultado, 3 materiales, piedra, concreto, blanco. Estas son algunas fotografías de Onis Luque, que le mando un gran saludo porque yo también de los fotógrafos he aprendido muchísimo en el tema de cómo se expresa la arquitectura, porque esa podría ser otra conferencia, ¿no? La importancia en cómo transmitimos las mismas ideas. Pero bueno, el tema de esta atmósfera que te transmite esta pantalla y este vacío, el color de la sombra que está pasando acá, pues son cosas que a mí en lo particular me motivan muchísimo porque te generan esta ansiedad por decir, es que qué está pasando allá atrás, ¿verdad? Entiendo, pero no entiendo. La condición escultórica de la arquitectura, la estereotomía, los muros que nacen de la tierra, esta pantalla que parece que está abrazando la misma casa, el tema de los límites, el tema de los pocos apoyos. Una de las leyes de esta arquitectura sería la menor cantidad de muros posibles, porque entre menos muros haya, significa que cada muro está trabajando de una manera más eficiente, en donde la relación no es directa con la calle, sino con el cielo, ¿no? Al final, esta es la imagen que más me habla del proyecto, porque es la que te habla de estas diagonales baesianas, en donde este vacío forma parte de la sala, ¿no? Donde al día de hoy esta sala no tiene cortinas, el muro funciona como una cortina. Me gusta trabajar esa arquitectura de esa manera, como que la misma arquitectura te genera estos filtros para que no necesites velar esos huecos, ¿no? Como dice Baeza, que la arquitectura tectónica habla del ábaco, habla de la transparencia, la estereotomicidad, habla del muro en donde perforamos el muro para que la luz entre, ¿no? Y pues bueno, nada, dialoga conscientemente con el sol. Y esta imagen, esta sí me detengo un poco para decirle solamente que la relación entre el interior y el exterior existe, pero no es evidente, ¿no? Desde este punto la arquitectura se ve muy hermética, pero desde este punto no. Aquí la chica está viendo si están los coches estacionados, si ya llegó el novio, si ya llegó el del agua. Hay una relación es más compleja que eso, ¿no? Como decimos, como pararte enfrente de una pintura de Rothko, ¿no? Y no entender nada y estar ahí viéndola dos horas solamente para captar un sentimiento más que entender qué quiso pintar, ¿verdad? La siguiente casa en el 2016, esta ya es para una familia. Yo entro a dar clases en la Universidad de Atemajac. La maestra que fue mi jefa, ella me contrata para diseñarle esta casa, en donde el terreno tiene una condición que en la parte de atrás corta y baja 8 metros. Y lo que está pasando, el fraccionamiento que está atrás, está más abajo. Entonces te permite tener unas vistas muy, muy bonitas hacia el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces los clientes compran ese terreno por eso, por las vistas. Entonces, la estrategia de la pantalla no se adapta cuando las vistas están hacia atrás, que obviamente yo traté de dárselos como terco que soy, pero cuando me di cuenta
que el proyecto no funcionaba como tal, pues cambio la estrategia. Y aquí la estrategia va a ser el patio como articulador. El patio me articula la cocina, porque decimos que si el patio no articula, no funciona. Ventila o articula la cocina, el comedor, una recámara en planta baja porque tiene 3 hijos, un hijo más chico, 2 más grandes. Me ventila la recámara principal, pudo ventilar también esta recámara, pero ya después yo la cerré, ya por temas plásticos, por temas de lleno sobre vacío, y me articula el núcleo de circulaciones verticales, ¿verdad? Porque todo va a voltear a ver hacia ese patio. Y este tema también, porque es una cosa muy sencillita, pero nos habla de cómo se habita. Y ahorita en este mundo post-pandémico, que ya nos dimos cuenta que se necesitan estudios de trabajo en las casas, que se necesitan balcones, que se necesita dejar de ver la arquitectura como metros cuadrados y más como metros cúbicos, el simple hecho de quitar el cuarto de lavado, desvincularlo de la cocina y mandarlo hasta el último nivel, me libera la planta, ¿no? Entonces, este espacio homogéneo de las cuevas primitivas que decíamos de Fujimoto, pues es lo que se tiene que volver la arquitectura contemporánea, ¿no? Que podamos delimitarla y cambiar el uso con muros falsos, ¿verdad? Y la concatenación de Campo Baeza es esta idea de ir ligando los distintos niveles en una secuencia no lineal, sino transversal o longitudinal, pero no solamente axial, ¿no? O sea, tenemos que ir llenando de vacío los distintos niveles de nuestra arquitectura, pero vacíos que tengan interrupciones, ¿no? Entonces, esta interrupción, el vacío aquí se genera en la planta baja con el comedor y el patio, sube a esta primer planta y luego gira y se va hacia el distribuidor de las escaleras, hacia hasta el último nivel, ¿no? Lo vamos a entender más en las secciones. En esta sección se puede ver el corte de 8 metros en la parte de atrás, esta idea de que no haya muros que me delimiten las vistas cuando yo entro a la arquitectura, a las casas, pues es una obsesión que a veces tengo problemas estructurales porque le quito los apoyos y obligo a que los ingenieros me generan unas traves aperaltadas, unas vigas tortuga, otras cosas que tirantes, que obligo a que el ingeniero resuelva la arquitectura con elementos más horizontales, más que verticales. Y pues es todo un tema que quizá luego podemos debatir. Pero aquí en esta sección se entienden las 2 dobles alturas, la del comedor, la del patio y la de la planta alta hacia el último nivel, en donde siempre la casa está dialogando con el sur, porque lo que yo quería era que la casa se llenara de luz. Originalmente esta cosa estaba espejeada, recibía luz del norte, que si después hubiese leído del proyecto, por ejemplo, de Piero Senfant, de Le Corbusier, entender que esos grandes ventanales los orienta hacia el norte para que el pintor tenga luz todo el día, pero no tenga rayo, porque yo pinto, entonces cuando tienes el rayo también, es cierto, es sumamente incómodo. Uno quiere pintar con una luz difusa, pero no con una luz directa. Y a veces el arquitecto está buscando el rayo de sol que entre para la fotografía, pero no entiende que el rayo difuso es el más agradable, pero nada, aquí al sur se abría todo y este patio originalmente, el límite, la losa llegaba hasta este punto, por lo que la luz del sur entraba con todo y ustedes saben que el sol se inclina hacia el sur en el invierno, por acá en México, entonces pues este comedor la gente se me estaba asando, ¿no? Por lo que decidí prolongar la losa, cierro la abertura, levanto los muros perimetrales, que de hecho esta sección está mal porque este muro llega más alto, ahorita lo vamos a ver, y ese muro alto me ayudó a que el sur ya no entrara tan franco. El controlar la abertura en el sentido horizontal y vertical y prolongar la losa después del paño del vidrio me hizo ser consciente de esta idea que le llamo yo el efecto chimenea. El resultado, 3 materiales, la piedra, la madera, el blanco. Entendemos esta casa como una pieza sólida con la menor cantidad de sustracciones posibles. Una sustracción resuelve las cocheras y el acceso, otra sustracción resuelve las terrazas. Me encanta decir que esta casa, esta fachada, está tallada por el sol, porque no lo dije, pero el poniente lo tenemos en la calle. O sea, la casa está recibiendo todo el rayo de sol de la tarde de frente. Entonces, esto aunado al tema de la intimidad, me hace que la casa niegue, ¿no? O sea, yo podría tener una ventana
espantosa de esta recámara aquí abierta, recibiendo todo el poniente con una cortina, con blackout todos los días de su vida, pero la negamos, ¿no? Negamos la ventana del poniente, la giramos hacia el sur, la que queda viendo al poniente tiene techo, tiene un pedazo de cubierta, pero se le retira el pedazo de cubierta necesario para que la luz del poniente entre. Entonces me gusta pensar que el mismo sol va tallando esta pieza, ¿no? Entender la masa, la carne, el muro, el lleno sobre el vacío, la ligereza a veces de perforar estos elementos. Ahí incorporábamos vegetación como para equilibrar un poco la temperatura de estos objetos, el manejo de los tiempos. Abres la puerta, te reciben estas escaleras en un primer tiempo, la vista que se te escapa hacia el cielo también, porque les digo que el terreno está más arriba. Y en segundo momento, descubrimos este patio atemporal, me atrevo a decir, por la austeridad misma, por la austeridad compositiva, muy geométrica. Aquí entendimos lo que le llamamos el envolvente, porque originalmente este patio, el espejo de agua era negro, los muros eran rosas, pero cuando pintamos el espejo de agua blanco y pintamos los muros de blanco, entendimos esta condición de que el mismo material en los muros, en los pisos y en los techos nos ayuda a generar atmósferas de mucha de paz, de silencio, de tranquilidad. El prolongar la losa después del vidrio nos apretó la abertura que tiene la luz para entrar. Por eso tenemos esta luz mucho más intensa que poco a poco se va difuminando. La cruz barraganiana, que sí, que es un guiño a Barragán, pero también es un guiño a la proporción áurea y es un guiño a la eficiencia, porque en lugar de tener un cristal de una sola pieza de 4x6, es más económico tener 4 piezas. Entonces, dividimos el claro entre 1.618, que ustedes saben que es el número dorado, colocamos este primer PTR en este punto, el otro lo alineamos con la losa, el lecho bajo, y pues eso nos da belleza, ¿no? Al final, entender que pues no sé, que todo es que el mezclar la proporción áurea, el correcto manejo de los espacios, manipulando la luz, el introducir este elemento vegetal, porque en esta casa es la primera vez que entendemos el árbol como un habitante, ¿no? Como meterlo, introducirlo a la arquitectura y que se vuelva como el eje central del proyecto. En esta foto entendemos la concatenación de Baeza, las dos dobles alturas relacionadas con la luz entrando, pocos materiales, las puertas blancas nos ayudan a sentir que todo es el mismo muro, que hay menos materiales o hay menos cosas ocurriendo. La luz entra desde arriba, le pusimos vitroblocks para que se volviera difusa. Por eso, en estas imágenes, esta imagen en específico me gusta porque pareciera que la luz viene desde arriba, pero una luz muy, muy matizada, pues literalmente es eso, porque la luz del sur está entrando con todo y está difuminándose con el uso del vitroblock, ¿no? El lleno sobre el vacío, la estereotomía, eliminamos una ventana de aquí para mantener la proporción de la masa y que se sintiera más fuerte, la sustracción. O sea, este no es un patio para ver al cielo, esto es una fosa de luz para que podamos habitar ese lugar, ¿no? Quédense con la imagen de este espacio porque la vamos a volver a ver en la siguiente obra. Y hasta arriba, pues nada, los clientes querían una casa como la del Sorteo T, que tenía una terraza habitable, les regalamos su terraza habitable, levantamos este muro para que menos sur entrara en el patio y enfoca o focaliza las vistas hacia el oriente de Guadalajara. Y en la noche decimos que la misma arquitectura resalta por su propia austeridad, ¿no? El siguiente proyecto, La Cueva, en el 2017, iniciamos con esta imagen de René Magritte del Imperio de la Luz, solamente para decir que estas imágenes que parecen muy normales, pero que luego nos damos cuenta que aquí está de noche y aquí arriba está de día, pues es este surrealismo en experiencias que a veces tratamos inocentemente de generar. Esta es una casa que el terreno subía 2 metros, es una casa para un arquitecto, hay que decirlo, una arquitecta que le gusta Sisa, una arquitecta que no ejerce el diseño, se dedicó a la construcción, se dedicó a administración, a otras cosas, y confía en nosotros su proyecto. Entonces, el proyecto
responde directamente a la necesidad de un sótano. Ella quería un sótano y quería un family room en ese sótano. Y yo quería luz en ese sótano. Entonces, ¿cómo trabajamos la luz? Con patios. Entonces, esto se trabaja con los offsets de Mies. La primera línea es el machuelo, la segunda línea es la rampa, la tercera línea son las cocheras, la cuarta línea son las escaleras, la quinta línea es el family room. La proporción áurea, 2/3, 1/3. Este es el espacio que queda del family room, la escalera de una sola rampa, que ya después hablamos de pachimangado a la hora que estemos hablando de esta fachada, el manejo de los tiempos, la compresión, entrar lateral. Yo entro lateralmente, me recibe este muro, me recibe el techo comprimido y en segundo momento giro y veo ese patio. Ese vacío nace desde el sótano, se viene a la planta baja, el vacío ahora está acá, luego gira, se viene a la sala comedor y va a volver a subir hacia la planta hacia el primer nivel, podríamos llamarle, de las recámaras de los niños. Esta familia tiene 2 hijos pequeños. El vacío ahora lo tenemos acá, pero como la recámara principal se va a un segundo nivel, necesitamos un vacío que relacione la pieza de esa forma, ¿no? Entonces yo digo que esta es una casa que está llena de vacío, porque ese vacío lo va recorriendo a lo largo de todos los niveles, ¿no? En la sección se puede entender. Esta es una sección que corta por el acceso principal. Imagínense que es una pieza sólida cuya sustracción me relaciona esta especie de engagua. Yo cortaba justamente por aquí el ingreso porque me permitía asomarme hacia el sótano. Y ya después nosotros le plantamos un árbol que le va a dar carácter de patio. Yo me imaginaba esa relación entre yo abriendo la puerta, teniendo otra vez un vidrio hasta el fondo que me permitía ver de lado a lado el terreno, me camino, me paro en ese pequeño balcón, estiro mi mano, toco el árbol y veo de lado el espacio de la sala comedor, que también tiene doble altura. Entonces, esas relaciones no se pudieron haber trabajado sino gracias a la sección, ¿no? En esta sección entendemos luego este gesto que para mí es el más atractivo estéticamente de la pieza, que es el muro que no toca el techo porque es el cuarto de lavado. Entonces, es el cuarto de lavado que necesita ventilación, iluminación. Entonces, ese muro solamente se queda a 25 centímetros abajo del lecho, abajo del lecho de la losa. No tiene vidrio porque es tan pequeño que nadie se puede meter por ahí, pero permite que ventile y circule el viento, ¿no? Y la recámara principal ni siquiera ve hacia la calle, porque para mí este es como el epítome de la introspección, porque la recámara no ve a la calle, ¿no? La recámara ve un patio. Estoy tratando de desconectar completamente al habitante del ruido de la ciudad mexicana, ¿no? Del peligro de la ciudad mexicana. 3 materiales, piedra, blanco, madera. Entendemos, nos alimentamos de la idea del basamento prehispánico para generar este desfase entre el medio nivel que me obliga a la cochera, porque el terreno no es tan largo. El terreno tiene 11 metros y medio de frente por 20 metros de fondo. Nos obliga el fraccionamiento a dejar 1,5 metros de restricción lateral, 3,5 metros de restricción frontal. Entonces, estos estacionamientos son medios niveles, ¿no? Medio nivel hacia abajo, medio nivel hacia arriba. Entonces, eso a mí me invita a traer las escaleras hacia el frente, las forro de piedra y se genera un basamento prehispánico, ¿no? Entonces, para mí es una casa como si fuera un cubo moderno que sienta en un vestigio, ¿no? En un vestigio prehispánico, en donde decimos que como tiene muy pocos elementos, entre menos elementos tenga su arquitectura, son menos evidencias del tiempo. Entonces, este rasgo de atemporalidad, de simplicidad, yo lo voy a buscar en todos los diseños, tanto de arquitectura como de mobiliario, como de diseño gráfico que está en nuestra oficina, ¿no? Porque yo creo que es el objetivo del diseño. Hay 10 reglas de diseño de Dieter Rams, y una de ellas es que sea temporal y que el mejor diseño es el menor diseño posible. Entonces, a esta fachada me daba miedo porque casi no tiene nada, ¿no? Porque solamente tiene esta ranura y la ventana, pero toda la casa está trabajada para que tenga luz. Pero si se fijan, la orientación de este terreno, tenemos la calle es este,
y esta fachada lateral es sur. Entonces, toda la casa tiene muchas ventanas hacia el sur, lo cual le garantiza que tenga mucha luz, pero la casa no lo aparenta. Cuando estábamos en construcción, que todavía no se volvía blanca, la gente tenía miedo de que estuviéramos construyendo una casa de seguridad, porque pues, era un cubo ahí todo gris, todo cerrado. Y yo le decía a la gente, por favor, los invito a que entren para que se den cuenta que la casa está llena de luz, solamente que esa dicotomía de no aparentar lo que es, a mí me vuelve loco, ¿no? O sea, jamás te imaginas que vas a entrar y va a haber un árbol que te recibe, no te vas a imaginar esta relación de las dobles alturas, esta doble altura que nace desde el sótano, la casa ahora sí le llamamos la cueva porque es el mismo material en el piso, el mármol más blanco para que se volviera el mismo blanco de los muros y de los techos, todos los espacios. Aquí los clientes sí me dejaron, porque era arquitecta, me dejaron dejar la cruz, o me permitió hacer la cruz blanca. Ya no la tuve que forrar de madera, lo cual para mí es todavía más sencillo. El blanco es como este manifiesto de llevar el diseño a la máxima sencillez. El efecto chimenea, el prolongar la losa después del vidrio, el prolongar el muro arriba del lecho bajo de la losa. Esta imagen es la que más me interesa porque es la que les habla de estas relaciones cueva, estas relaciones como muy, ¿cómo les podríamos decir? Como si estuvieran talladas. Yo aquí estoy en la sala y estoy viendo quién ingresa por la planta, por el acceso principal, estoy viendo quién ingresa por el sótano, estoy viendo quién ya subió las escaleras. Están ocurriendo muchas cosas a lo largo de esta arquitectura que me ayudan a mí no sé, a generar una vivencia más interesante, ¿no? Esta imagen nos habla de que no hay ningún límite cuando yo abro la puerta, como en la sección de la casa anterior, en la casa B, no había ningún muro que intersecta mi vista, porque podríamos decir que el recorrido es barraganiano, pero la articulación de los muros no lo es. Las plantas son mucho más miesianas, si le ponen atención, ¿verdad? Porque Barragán era mucho más laberíntico en el acomodo de su secuencia espacial, y yo no, yo trato de hacer muy pocos muros, pero sigo buscando hacer una secuencia espacial. La escalera muy de muro, muy mediterránea, ese árbol que te recibe. El árbol aquí es el anfitrión que te recibe en el sótano arriba y es el que te acompaña en la comida, porque esta es la sala comedor. Entonces son estas imágenes que yo les digo que son un poquito surrealistas, porque ¿qué tiene que estar haciendo un árbol? ¿De dónde viene? ¿Cómo sobrevive? Pues muchas preguntas que te haces a la hora de estar acaparado, donde si se fijan, estos muros tratan de negar completamente el exterior, ¿verdad? Ahí se asoma un poquito el árbol de un vecino, pero la intención no es esa, la intención es esta, es rodearte de tu propia arquitectura, ¿no? De generar bastante vacío, lo suficiente para que te desconectes, pero tengas aire, ¿no? Que tú sientas que estás relacionado con la naturaleza, pero no con una naturaleza que venga de afuera, ¿no? El tema de la geometría, el tema de la depuración de las líneas, de los vértices, esta relación. Subimos las escaleras y encontramos otro vacío, otro patio que nos conecta a la planta de los dormitorios de los niños con el dormitorio de los papás. Siempre les regalo unas pinturas a mis clientes. La pintura sirve como límites, ¿verdad? Como límites entre los planos blancos. Ya después hablaremos de la profundidad del blanco, de Gunnar Asplund. Esta ventana queda viendo hacia el este, y decimos que el blanco nunca es blanco, porque siempre es el color de la luz, y la luz es del color del cielo. Entonces, pues cosas muy interesantes que no sé, que poco a poco vamos a ir manipulando de manera más correcta. La fachada, les digo que es este basamento con este bloque moderno que sienta, estas aberturas que nos hablan de esta arquitectura escultórica, que la vamos tallando, que realmente funciona, porque no es un gesto estético solamente, sino es un gesto funcional. O sea, eso ventila e ilumina ese cuarto lavado, que decimos que en la noche la iluminación artificial es un rasgo que potencia estas características sólidas, duras, pesadas de esta arquitectura cuevosa, de esta arquitectura sólida del objeto, ¿no? Donde decimos también que a veces hay regalos como arquitectos. Ustedes yo creo que me van a entender, cosas que uno no pensó, cosas que uno no planificó, pero de repente surgen, ¿no? Y pues nos gustan y agradecemos.
El penúltimo proyecto que ya les voy a mostrar, ya para terminar, es el Salón Lococó. El Salón Lococó es un ejercicio de un género muy distinto, es un salón de belleza. Nos pidieron un prototipo para adaptar salones de belleza en centros comerciales, que ustedes saben que el lote o el espacio que te rentan casi siempre tiene las mismas dimensiones, 4,5 metros o 5 metros de frente por 10 metros de fondo. Entonces hicimos una tipología basada en estos espacios, o más bien basada en esta filosofía de la sencillez, de la depuración, pero también del recorrido, ¿no? Porque tenemos un área de corte, un área de lavacabezas, el área de empleados, todo trabajado con muy pocas líneas. Integramos, hicimos un ejercicio de síntesis de cómo se usaban estos salones. Ellos tenían un módulo de corte independiente para cada módulo, con un espejo independiente, con una isla independiente, el área de muestrario de productos, el área de recepción, todo eran módulos independientes. Lo que nosotros tratamos de hacer fue integrar todos estos módulos en el mismo envolvente. Hicimos una fajilla de madera muy pegada, junta entre ellas, lo suficiente para que entrara una lámpara de construlita. Entonces, este módulo nos resolvió muy bien la integración de la iluminación artificial. Yo a este proyecto le llamo la nave espacial, porque me recuerda muchísimo estas imágenes de Odisea en el Espacio 2001, estas imágenes de las películas de Kubrick, donde Kubrick, ustedes saben que utilizaba muchísimo los puntos de fuga, la geometría, para prolongar las imágenes. Esto les daba unos encuadres como muy característicos. Entonces, en estas imágenes de César Béjar, pues yo le hacía mucho énfasis en eso, ¿no? En el punto de perspectiva, en donde, gracias a que alineamos las alturas de los espejos y las alturas de los closets, pues se dan como estos efectos de infinito que realmente, pues para mí también fueron como un regalo, porque yo no estaba consciente de que esto se iba a generar, ¿no? En este espacio, como te entregan los locales en bruto, con las losas aparentes, con los blocks aparentes de los locales, de las divisiones, pues es parte de la estrategia de cómo se van a diseñar todos estos salones. Al final, a mí el encargo fue: quiero hacer el Starbucks de los salones de belleza, quiero un prototipo que podamos replicar. Entonces, esto es el centro comercial, este es ladrillos del centro comercial, esta viga es del centro comercial. Mi intervención es hacia adentro, ¿no? Lo más sencilla posible, lo más diáfana posible. Y pues nada, ¿no? La iluminación artificial también era muy importante por el tema de la manipulación de los colores, de los tintes y estas cosas. Y pues es eso, ¿no? Esta foto me gusta porque te dice, en un local tan chiquito, de todas maneras hay momentos distintos. Y a la última casa que les muestro, Casa La Piedad del 2018, esta cosa tiene 3 años en construcción, espero que se termine este año. Es un terreno de 10 metros por 35 de fondo, igual al terreno de la Casa Aguilardi de Barragán, solamente que aquí baja el terreno 3 metros. Entonces, el cliente también quería un family room. Entonces, en esta casa utilizamos todos los mecanismos de las casas anteriores, el patio como articulador que nace desde el sótano, la concatenación de los espacios, la pantalla, el tema del envolvente, y lo utilizamos en este proyecto con este family room que se articula con un jardín atrás, un jardín al centro, porque la pieza era muy alargada. Entonces necesitábamos meter iluminación a la pieza tanto de atrás, donde están las recámaras, como la pieza de día, donde está la sala, comedor, cocina, que como no tengo nada arriba de ellos, me va a permitir a mí dejar una doble altura en toda esta zona. Entonces la pantalla ya la hicimos de un solo nivel, la hicimos abajo y arriba, ahora la hacemos a doble altura. Esto lo podemos ver más en esta sección, la compresión, porque entramos a 260 en la casa, y luego el espacio se expande a casi 6 metros. Esta sección es la que más me gusta porque es donde el espacio se ve que fluye libremente. Estos árboles que nacen desde el sótano, que van a estar como habitando en estas fosas, el efecto chimenea, prolongar la losa después del vidrio, la pantalla perforada en relación con la cocina, porque la cocina es esta parte de acá, el sótano que está rodeado de 2 jardines, por lo tanto, no sé si se podría llamar sótano. Y
algunas imágenes. Estas imágenes son desde hace 2 años. La proporción de las pantallas, la proporción de los vanos en esta arquitectura de sustracciones. Aquí va a habitar el árbol, esta fosa de luz que después cerramos un poco más la abertura, el efecto chimenea en la parte de atrás, estos muros que ya también tienen más de 2 metros porque los clientes decidieron no ver hacia afuera, sino ver directamente hacia unos árboles que se plantaron acá. La doble altura adentro en la sala comedor, la pantalla a doble altura que proyecta las vistas, esta sustracción que nos relaciona un poquito con lo que está pasando afuera, pero de una manera indirecta. En este proyecto aprendimos el uso de la penumbra, aprendimos la potencia de ese azul del atardecer adentro penetrando en los vanos. Lo vamos a trabajar esta luz difusa en los proyectos siguientes de la oficina y esta imagen que para mí es interesante, que les habla de que lo importante en la arquitectura no es tanto material, sino el límite de los planos, ¿no? El límite de cómo jugamos los arquitectos a ponerle un límite al espacio, ¿no? Planos en el sentido horizontal y vertical y cómo la luz entra al fondo de ese patio. Estas imágenes de la casa actualmente, les digo que ya está a punto de entregarse. Llegó el árbol a habitar el vacío. Las plantas le dan un equilibrio a las temperaturas tan blancas, porque decimos que hacemos contenedores blancos que las personas van a llegar y van a inundar con sus colores. Entonces, a esta casa le llamamos la escultura habitable, porque realmente fue un poco el encargo, ¿no? Hacer una arquitectura sin estos elementos ornamentales, pero sus mismos muros buscan tener estas proporciones y estas escalas que resalten entre todos y ahorita tenemos el beneficio de que el cielo está ahí atrás de nosotros, no tenemos vecinos y la casa pues va a resaltar, me parece. Esperemos que este año ya se termine. Y bueno, les platico solamente el tema de la educación en la oficina, porque ya dividimos nuestro tiempo, ya la mitad del tiempo construimos y diseñamos, y la otra mitad del tiempo enseñamos, compartimos, porque decimos que nos dedicamos a compartir lo que sabemos. Nosotros utilizamos Zoom desde el 2017, fue el primer año que trabajamos en estos ejercicios de enseñar la arquitectura a través de medios digitales, cosa que al principio pues sonaba una locura. Al día de hoy, en esta época pandémica, pues es una realidad, ¿no? Es una realidad que sin estos programas estaríamos perdidos. Entonces, a lo largo de 3 años hemos hecho más de 16 talleres de diseño con alumnos de todo México, de toda América, donde compartimos estas estrategias y los alumnos las utilizan para resolver distintos proyectos, ¿no? Proyectos que al inicio eran de vivienda, en donde invitamos a grandes arquitectos al final del diplomado, o de los cursos, para que den sus puntos de vista. Todo esto inspirado en el modelo educativo de la Universidad de Navarra, del Máster de Diseño Arquitectónico, pero condensado en 5 semanas. Estos son algunos resultados de los alumnos con distintos proyectos, en distintas zonas, con distintos ejercicios, pero siempre esta idea de la síntesis, de la introspección en la filosofía detrás de cada uno de los ejercicios, donde el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano nos ha hecho el honor de trabajar como maestro y compartirle sus mismas experiencias a los alumnos también, en donde vemos algunos ejercicios también de vivienda colectiva. Y ahora en el diplomado en arquitectura avanzada dimos un paso adelante porque es difícil, uno como maestro, ustedes no me dejarán mentir, lo que queremos es compartir lo que sabemos hacer y a veces el alumno termina imitándonos, ¿verdad? Pero el llevar eso y tratarlo de dar un paso adelante donde el alumno sí sepa utilizar nuestras estrategias, pero también entienda de la perspectiva de otros arquitectos, pues se volvió el objetivo del diplomado ahora en 8 semanas. Entonces ahora, a lo largo de 8 semanas de trabajo, el alumno que está en distintas partes de América y el mundo, recibe la perspectiva de otros arquitectos a lo largo de cada semana. Este es un ejercicio que se hizo en un proyecto en Sesimbra, en Portugal, que nos lo trajo el arquitecto Joao Ribeiro, de Extra Studio, en donde los alumnos trabajan con estos mismos conceptos, pero los enriquecen, ¿no? Hemos tenido maestros de
de todo México, de toda América, y decimos que gracias a estas estrategias digitales, estas personas pueden entrar en contacto y generar nuevas relaciones, ¿no? E iniciamos este canal de YouTube para compartir las clases grabadas de los diplomados, y ya después esto fue evolucionando y ahora compartimos todo. Compartimos el proceso constructivo, el proceso de diseño, compartimos las charlas, compartimos ejercicios de ir a explicar otros proyectos, de explicar proyectos de nuestros mismos maestros, y al final pues estamos generando una comunidad que lo que yo creo es que estamos aprendiendo de manera colectiva, ¿no? Y bueno, siempre termino con esta frase de Yoji Yamamoto que dice: comienza copiando lo que amas, porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Muchísimas gracias.